Hola, bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a Erotopías, Cartografías del Deseo, donde la sexualidad se piensa, se siente y se imagina. Amiga, un espacio para desvestir palabras, encender pensamientos y acariciar el deseo desde el arte, la filosofía, los feminismos y el turismo. Yo soy Alejandra Madera y estoy junto a mi amiga y socia. Hola a todas, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides. Yo soy Mitzi, por supuesto, ya me conocen. Y bueno, aquí comenzamos nuestro cuarto episodio. Ya estamos en el cuarto episodio y eso me parece emocionante. Agradecemos mucho sus follows y que nos compartan y que nos den sus comentarios, por supuesto. Y bueno, amiga, el episodio pasado desnudamos sexymente la hipocresía de la Feria Nacional de San Marcos y, por supuesto, cómo se dan estas expansiones de límites sexuales en la verbena hidrocálida. Y bueno, ahora vamos propiamente en este episodio a cartografiar la ruta hacia la coronación. Así ¿Qué te es. parece? Vamos. Les traemos en este episodio que hemos titulado Miss Violencia Simbólica. Tras. Hoy estamos muy filosas. Andamos filosas, advertimos, ¿verdad? Sí, ácidas, aciditas, así como nos conocen. Incomoditas. Efervescentes. Incomoditas. Sí. Y bueno, pues en esta ruta para llegar a ser reina de la Feria Nacional de San Marcos, ¿quién pone las reglas? ¿Quién legitima los cuerpos, la belleza? ¿Qué tan libre se es o qué tan libre te hace la corona? Eso está bien fuerte, ¿no? Sí. Sí, ¿qué tanto esto se vuelve una plataforma para establecer ciertos vínculos deseados? Pero sobre todo, lo que queremos cuestionar un poco en el episodio de hoy es ¿quién establece estos parámetros de belleza, no? Ya hemos hablado un poco sobre cómo los cuerpos se jerarquizan, cómo los cuerpos son de alguna manera atravesados por la raza, por la clase, por el género, por supuesto. Y por el estatus socioeconómico. Uh-huh. Y pues estas condiciones son importantes, sobre todo cuando tenemos concursos de belleza que de alguna manera establecen parámetros que, pues, cuando menos a mí, amiga, no sé a ti, pero cuando menos a mí, que no tengo un cuerpo hegemónico, No, pues yo tampoco. ni una belleza hegemónica, que yo me considero muy bella. Es que somos pero bellezas exóticas. no soy hegemónica en ningún sentido. Pues, ¿quién establece estos parámetros, no? O sea, ¿quién dice propiamente, más allá ¿Cómo debe de ser tu cuerpo? Incluso ¿quién es bella y quién no? Pienso en las reacciones fisiológicas que puede generar el propio deseo, ¿no? ¿Quién dice que algo es atractivo, atrayente o no, no? Uh-huh. Y pues les queremos hablar sobre los certámenes de belleza. Sí, ¿cómo empiezan? ¿Cómo comienzan? ¿Cómo comienzan? Sí. Pues fíjense bien, esto es algo que a mí personalmente me causa como mucha curiosidad y mucho escozor, por supuesto, pero pues en la antigüedad eurocentrada, podríamos decir, porque la antigüedad no es la antigüedad para todos los lugares y aquí queremos descolonizar el pensamiento un poco. En la antigüedad, en la antigua Grecia, habían concursos que elegían a las mujeres, pues no necesariamente las más bellas, pero sí a aquellas que estaban vinculadas, por ejemplo, con la fertilidad, y estaban asociadas, por supuesto, a festividades religiosas, que aquí ya habíamos un poco discutido sobre la naturaleza inicial de la Feria de San Marcos y que como justo nacía desde la religiosidad, ¿no? Exacto. Entonces, bueno, pues aquí tenemos estos concursos donde implicaban de alguna manera cierta exhibición o cierta puesta en escena. No sé cómo decirlo. Sí, puesta en escena. Sí, esa exposición. Como tal. Uh-huh. Pero fíjense bien, en el año de 1854, aquí en nuestras notitas, porque saben que les investigamos a profundidad, el estadounidense P.T. Barnum
Yo quiero establecer primero como una franja histórica que es muy importante, y es que este sujeto era dueño de los circos y de los espectáculos que traían a personas a exhibir como fenómenos o como cosas extraordinarias, ¿no? Las rarezas, ¿no? Sí. Sí, el típico, la mujer lagarto, la mujer barbuda o... Fenómenos, ni personas. Ajá, ni exacto. siquiera eran catalogadas como personas. Y es muy fuerte porque tenemos, por ejemplo, historias fortísimas como la mujer Sarah Barman, me parece, sudafricana, que fue engañada por europeos franceses que la trajeron a Europa y después a Estados Unidos, y que fue exhibida como una mujer que justo tenía estas características muy propias de una zona de Sudáfrica, que implica que tienen los traseros muy grandes, ¿no? Sí. Y esta mujer, además de que fue exhibida como un fenómeno, pues además de eso, fallece a una muy temprana edad, y todavía sus restos van a ser exhibidos ya muerta durante un montón de tiempo, y esto a mí me parece súper fuerte porque atraviesa mucho como la colonialidad en esta perspectiva, ¿no? Cómo los cuerpos africanos o los cuerpos distintos eran vistos desde esta figura de fenómeno, pero es justo este sujeto quien instituye por primera vez en Estados Unidos en 1854 el primer concurso de belleza, y lo quería institucionalizar, pero se cuarta por la cuestión moral. Bueno, que ya sabemos que la doble moral está en todo su esplendor en cada época. Sí, y la verdad es que esto va a ser como muy fuerte porque, bueno, pues a partir de ese periodo, por ejemplo, 1951, pues es la primer Miss Reino Unido. En el 52, la primer Miss Universo, que a mí me causa mucha gracia, perdón, lo lamento, pero me causa mucha gracia como este título, porque no veo a nadie de ningún otro planeta concursando por ahí. Es como una cuestión súper especista, ¿no? Que coloca a los seres humanos como por encima de todo en la cadena de especies. En el 60, pues Miss Internacional Japón, y en México entre el año 1950 y 1960 van a comenzar a integrarse este tipo de concursos de belleza, pero estaban asociados a las fiestas patronales de las que ya les hemos hablado, con la Feria Nacional de San Marcos como ejemplo, y por supuesto nuestra Belleza México, que se instaura a partir de 1994, que me parece que es más o menos el periodo en el que Lupita Jones gana el Miss Universo, y finalmente, pues como nos toca en términos del tópico, en 1924, es decir, 70 años antes, se va a proclamar la primera reina de la Feria Nacional de San Marcos. Uh-huh. ¿Qué les parece? Y pues en este reino de erotopías, aquí no tenemos jurado, ni nadie que nos diga si somos bellas o no, que nos califique, que nos legitime. Por eso es que nosotras solitas nos coronaremos. A la Napoleón Bonaparte. Así es. Nadie por encima de nosotros. Nadie. Entonces, ¿quieres empezar o empiezo yo? No, amiga, tú. Yo empiezo. Bueno, pues yo me voy a coronar como Miss Desobediencia. Bien, me encanta ese título. Soy Miss Desobediencia, reina de mi propio deseo, embajadora de la incomodidad. Soy la reina incómoda, la tía incómoda, la reina. Me encanta. Y sí, aquí nosotras nos coronamos. Me encanta. Pues yo también me voy a coronar, porque no seguimos los parámetros establecidos por señoros. Me voy a coronar como Miss Mirada Crítica. Ay, ¿sí se me acomodó el sí. Amiga, dime, ¿qué tal que salgo mal? No, perfecta. Miss Mirada Crítica, que además soy embajadora del cuestionamiento constante y permanente, y que te va a señalar, pues, cómo el privilegio a veces nos duerme la empatía, o cómo podemos
seguir replicando violencias de clase, de género o de raza. Así nosotras, muy coronadas. Y bueno, nosotras somos las reinas de la desobediencia y del pensamiento crítico. Entonces, pues en este reino no calificamos a nadie. Bueno, cuestionamos solamente. Cuestionamos. Y pues nosotras el único requisito que pedimos para ser reinas de erotopías es precisamente eso, ¿no? Que se salgan de la norma, que la cuestionen, que pues se atrevan a ser sacerdotisas de su propio deseo. Me encanta. Porque en la Feria Nacional de San Marcos pareciera que hay algunos requisitos bastante peculiares en donde, pues, ¿qué se premia? ¿Qué se premia en la reina? O sea, ¿qué gana la reina de la Feria Nacional de San Marcos? Y la corte en general, ¿no? Ajá, o sea, ¿qué representa la reina nacional de San Marcos? Y los requisitos que también un poco están escritos, los no escritos, ¿no? Por ejemplo, nos pusimos a hacer investigación, además de que hicimos investigación en textos maravillosos, de los que ya les hablaremos, por supuesto, pero hicimos investigación en estas convocatorias que salen, por supuesto. Quisimos participar. Obviamente no nos lo permitieron, porque ya hay algunas cositas que no aplicamos, no, que nos excluyen. Ajá, nos excluyeron. Por ejemplo, entre las escritas está tener entre 18 y 25 años de edad. Ah, ya no podemos. Por poquito. Por un poco, pero ya no salimos de ese punto, ¿no? Ser estudiantes y, por ejemplo, a mí me parece que es una figura bastante atravesada por la clase, ¿no? Porque entonces una chica entre 18 y 25 años de edad que ya no tiene la capacidad económica para estudiar y que se ve necesitada a trabajar, ¿no puede concursar en este certamen? Ajá. Ahí ese cuestionamiento me parece como importante. No estar casada. No estar casada. Amiga, ya. Ale ahí fue donde perdió, ¿eh? O sea, ni la edad, ni... No. Estar casada. Ser una señora casada. Porque ya no... ya no eres, pues, ¿qué? ¿Señorita? O sea, no entiendo. No entiendo como la figura de estar casada. O sea, ajá, como ¿por qué me limitaría mi marido en mis labores como reina? Pues... ¿no podría haber un rey? ¿Por qué no hay un rey? No sé, me imagino que, por ejemplo, en estas dinámicas de las que luego hemos un poco ahí remojado, sopeado al principio del episodio, esta figura de las que tanto hemos cuestionado de que un concurso de belleza luego ha construido esta institución en la que, bueno, se supone que hay becas y otras cosas en cuanto a lo que ellas ganan y obtienen, ¿no? Pero también sabemos perfectamente que las reinas de belleza están bastante vinculadas a la política. Así es. ¿Ah? A los empresarios. A los empresarios, por supuesto, a personas de la clase social alta, política empresarial en general, pero justamente pues tal vez no estar casada tenga que ver con la disponibilidad, ¿no? Es que justamente si revisamos cómo nace o por qué nace la Reina Nacional de San Marcos, es justamente se busca que sea una mujer que represente a la ciudad de Aguascalientes, pero con una imagen pura, pulcra, atractiva, pero pues también un poco obediente, ¿verdad? Claro. Muchísimo obediente. Sumisa, podríamos decir. Sumisa, exacto, porque pues si eres libre para concursar, entre comillas, porque ya revisamos los requisitos, pero de ahí en fuera, ¿quién te dice qué es lo que tienes que hacer? O sea, ¿quién está detrás de este certamen de la Reina Nacional de San Marcos, ¿no? También, aquí por ejemplo en los requisitos dice actitud, presencia y disposición. Actitud. Nosotras tenemos mucha actitud al cuestionamiento, a la apropiación del deseo, a un montón de cosas, ¿no? Sí. Tenemos la disposición de incomodarles. Mucha disposición. Sí.
de también divertirnos, de justo ser reinas de nuestro propio cuerpo y de nuestras propias expresiones sexuales, comportamentales. También. Que me lo enseña Ale. Todos estos conceptos me los enseña Alejandra. Pero justo, o sea, más allá de justo no estar casada, no estar embarazada, que es otro de los requisitos. Otro de los requisitos. Que también no entiendo porque estos que señala Ale sobre actitud, presencia, disposición, abiertamente lo señala. ¿Disposición a qué? ¿A qué? Ajá. ¿A qué? A esta disponibilidad corporal de vincularse con estos estratos políticos empresariales. Y que estoy disponible, ¿no? Porque si pide que sea soltera, pues entonces tengo que estar disponible ¿para qué? O sea, ¿por qué? Para la noviación, amiga. Ajá, o sea, ¿cómo voy a cerrar mis pues ventas? Porque al final de cuentas eso es lo que está buscando, ¿no? Vender al Estado en el sentido de traer inversión, ¿qué más? Vender la propia verbena para que vengan las personas, promocionarla. Entonces, pero hasta cierto punto, pues va todo ahí como un entramado detrás, ¿no? De parámetros que a mí en una primera instancia me parecen súper subjetivos, ¿no? Porque, o sea, calificar la presencia, la presentación, la actitud, la disposición y representar los valores tradicionales de Aguascalientes me parece una condición profundamente subjetiva. Por un lado, ¿no? Pero por el otro, claro que no está subjetivo en general, porque tenemos una clase dominante en estas relaciones de poder de las que ya hemos hablado tanto, que justamente establecen los parámetros de lo que es bueno y de lo que es malo, ¿no? En términos morales, por supuesto. Yo, la verdad es que me parece importante como hacer referencia a esta discusión que establecía Judith Butler en El género en disputa, y cómo señala que esta performatividad de género, pues justo lo que implica es una repetición de normas, ¿no? Una repetición de normas, y en los certámenes de belleza se opera de alguna manera con ciertos rituales de feminidad que consolida justamente la feminidad obligatoria. O sea, ¿por qué las mujeres no podríamos ser agentes de nuestro deseo sexual en nuestras expresiones sexuales comportamentales solo porque eso no me hace femenina, sino masculina? Exacto. ¿Por qué ser una está bien, ser la otra está mal? Es decir, ¿quién establece otra vez estos parámetros? Con las preguntas con las que tú muy propiamente habrías. ¿Quién establece? ¿Quién dice qué? ¿No? O sea, ¿quién dice que yo soy la más bonita? ¿Quién dice que soy la más fea? ¿Quién dice que soy la más delgada o que soy la más gorda? ¿No? O sea, al final del día, ¿la mirada de quién? ¿Bajo qué mirada? Que es una mirada bastante establecida ya, ¿no? De quien sí tiene el derecho de elegir y quien no tiene el derecho de elegir, ¿no? Y elegir entre comillas, volvemos a lo mismo, ¿no? Porque además existen otros requisitos que no están escritos. Esos son los más fuertes. Exacto, porque ¿cuáles son esos requisitos? Precisamente aquí el rango de la edad, ¿no? O sea, ya por eso, por la edad, estaríamos fuera la gran mayoría. Uh-huh. Pero ¿y qué pasa con la representación de las mujeres mayores? ¿No? Ajá, las mujeres gordas, las mujeres, no sé, o sea, aquí te dice que tiene que ser estudiante además, ¿no? Entonces, en este sentido de la edad, amiga, pues quiere decir que las mayores de 25 ya no podríamos concursar, ¿verdad? Estamos fuera. ¿Y qué me dices de las personas todavía aún mayores, con mayor experiencia, ¿no? De la vida y de todo, quedan fuera simplemente por la edad, ¿no? La edad es un determinante para saber si eres bella o no, o que tu belleza tiene fecha de caducidad. Ajá, pues a mí me hace mucho pensar, por ejemplo, en esta figura de disponibilidad, y si se vuelven ellas, por ejemplo, un blanco para ser elegidas como posteriores esposas de empresarios o políticos, ¿no? Entonces, siendo mayores de 25 años, pues evidentemente baja su posibilidad de ser fértiles y de consolidar estas familias
hegemónicas heteroparentales, etcétera, Claro. ¿no? O esta figura de que sean obedientes a las buenas costumbres. ¿Cuáles son las buenas costumbres? Yo me lo pregunto. De Aguascalientes, además. Ajá, exacto. Hace rato que decías, por ejemplo, sobre la representatividad que no tenemos las mujeres gordas. A mí me parece, por ejemplo, muy importante señalar que si bien en cada uno de los episodios yo he hablado mucho sobre estos sistemas de opresión que nos atraviesan a todas y a todos, especialmente, por ejemplo, a personas que vivimos en México y que estamos atravesadas por la colonialidad, como lo son la raza, la clase, el género, una de los sistemas de opresión también más importantes de los que no nos podemos olvidar es, por supuesto, la gordofobia. O sea, hace un par de años, no recuerdo exactamente, el caso de Miss Nepal, que es una mujer preciosa, curvilínea, sexy, así curvilínea y sexy como yo, por supuesto. Claro. Y todo el mundo la tildó de gorda, de obesa. A ver, punto número 1, ser gordas no está mal. Punto número 2, todo el mundo hablaba sobre la salud. O sea, nadie les debe salud. Pero ¿cómo saben sobre nuestros hábitos si en realidad no conocen nuestros hábitos, ¿no? Como si el estar delgadas ya fuera Sinónimo de salud, exactamente, por ejemplo. como si no existieran las personas delgadas con diabetes, con hipertensión, con un montón de situaciones de salud que también se presentan no solo a las personas gordas, sino a las flacas, ¿no? Exacto. Y que el estar gorda no significa que tengas todos estos achaques. Hay personas gordas muy saludables. Yo, por ejemplo. Claro. Y bueno, una de las cosas, por ejemplo, estas cuestiones de considerar que una mujer embarazada no sea capaz de ser, pues, esta embajada que vaya a negociar patrocinios para la Exacto, feria. o sea, el que te vean con tu panza de embarazada significa entonces que no estás apta para cerrar estas negociaciones. Claro, y por supuesto, si están pidiendo que sea estudiante nuestra feria, nuestra reina de la Feria Nacional de San Marcos, ¿cómo compagina su vida estudiantil con la su agenda. reinado? Ujú. Ay, Con sí, la agenda de su trabajo. con la agenda del reinado del De la- esto, ¿no? No sé cómo se le llame este proceso, que dura además un año. Un año. Porque ella es quien corona, a diferencia de nosotras que nos coronamos a nosotras mismas. Ellas coronan a la siguiente reina, ¿no? Ujú. Entonces, pues creemos que estos certámenes, además de ser sumamente violentos por la consolidación de la belleza hegemónica, que incluso ya hay quienes han denominado a este tipo de expresiones de belleza, de estereotipos de belleza, como Instagram Face, por ejemplo, ¿no? Sí, que se porque- asocia a los filtros. Claro, porque además esto repercute enormemente en la salud mental de las personas, ¿no? Y en general la salud, porque se someten a procedimientos quirúrgicos estéticos muy peligrosos, con tal de tener la cara del filtro de Instagram, ¿no? Que otra vez, cada quien es dueña de su propia cuerpa y puede hacer con su cuerpa lo que desee. Siempre que cuestione con anticipación si lo que está deseando es un deseo, una pulsión real de la cuerpa que está sintiendo, o si, por ejemplo, viene heredada de un certamen que nos dice quién es bella y quién no es bella, porque literalmente al no elegir a las otras candidatas les estás diciendo no eres lo suficientemente bonita para ser la reina, o que además te lleve, por ejemplo, a tener prácticas insanas, ¿no? Como lo que decías. A ver, si alguien quiere ir con un médico cirujano certificado o una médico o médico esteticista, Claro. que estén certificados y tienen la capacidad económica y el deseo de trabajar para invertir en eso, do it. Otra vez, cada quien es dueña de su cuerpo. El problema es que luego cada vez más vemos un montón de prácticas en las que te están inyectando quién sabe qué cosas, aceite de cocina de coche o no sé qué, en el motel, en la habitación de no sé de qué lugar,
para o cumplir. En estos spas súper improvisados, ¿no? Ajá, para cumplir con un estereotipo de belleza que en realidad puede ser bastante peligroso, ¿no? O sea, sabemos de casos de famosas que han estado al borde de la muerte justamente por ir con personas no certificadas para cumplir con un estándar de belleza que, ojo, porque otra vez solamente se nos sigue exigiendo a las mujeres, ¿no? Claro, y además, ¿cómo sabes si eres compatible o no o apta para una cirugía estética? Porque no se hacen muchas veces los estudios que se deberían de hacer para realizar estas cirugías. Claro. Entonces, no todas somos aptas, ¿no? Candidatas para estas cirugías. Entonces, solo es eso, poner atención desde dónde viene, desde dónde lo estamos haciendo, por qué lo estamos haciendo, a quién queremos agradar realmente. Y si hay una persona que necesita que yo me vea de tal forma, pues yo empezaría a cuestionar, pues, si es la persona adecuada para mí, ¿no? Claro. Ojo con eso. Y sobre todo, pensar un poco desde qué lugar vienen esos deseos y esas pulsiones como tal, ¿no? A mí me parece que estos certámenes de belleza pueden ser sumamente cuestionables, pues ya lo hablábamos, por la exclusión etaria, o sea, excluyen a mujeres en ciertos rangos de edad y entonces, a ver... Y a la clase trabajadora también. A la clase trabajadora, por supuesto. Este asunto de que si las mujeres que no son estudiantes entonces ya no son bellas, estar embarazada me hace fea. Estar casada también me resta belleza. Exacto. Es decir, los parámetros de belleza que se establecen, pues los establecen muy fuera, o sea, dejan fuera a muchas mujeres en lo cotidiano, ¿no? Como yo diría, nos dejan fuera muchas de las de a pie. Y es complejo habitar un cuerpo que no se desea y no se quiere, ¿no? A mí me parece que ese daño emocional y psicológico es el más fuerte que impacta a partir de, pues, de los parámetros de belleza que se establecen, que se consolidan además, se súper solidifican con estos certámenes. Claro, porque nosotros también como público, ¿qué estamos aplaudiendo? Uh-huh. O sea, estamos perpetuando estos certámenes, estas condiciones de belleza y no vemos más allá, porque esto tiene un entramado más allá de la embajadora del turismo o de Aguascalientes, de las buenas costumbres y demás. O sea, van otras cosas detrás de quién está financiando también estos certámenes, a quién le conviene, para quién se fotografía, o sea, para quién se tiene que posar, ¿no? Sí, como podríamos decir que si en términos generales el radar que existe alrededor de los cuerpos femeninos y feminizados, que es una de nuestras más importantes implicaciones aquí ante el cuestionamiento, es que justo somos objetables, ¿no? Es decir, nos han colocado en el lugar del objeto del deseo, ¿no? El objeto de satisfacción, el objeto de... Y entonces los certámenes de belleza pareciera que consolidan esta objetivación, ¿no? Objetivamos nuestra belleza, la volvemos una moneda de intercambio y esto pues se vuelve cuestionable, pues en general, ¿no? Claro, o sea, porque entonces ¿en dónde está tu libertad realmente cuando te vuelves un objeto decorativo? Ajá, exactamente. Y bueno, fíjense que hay una performance, una fotoperformance de Lorena Wolfer, que es una artista mexicana extraordinaria, que ella justamente va a hacer una serie de fotoperformance de una mujer morena, racializada, por supuesto, bueno, racializada hacia el colorismo más moreno, hacia no la blanquitud, y va a estar en ciertos escenarios que son más bien de clase trabajadora, ¿no? Como en el camión urbano, etcétera. Y en esa performance que se llama Soy totalmente de hierro, ella justo lo que hace es colocar este cuerpo femenino que es
colocado, por supuesto, en los estándares de, bueno, como en la publicidad en general, ¿no? Sobre todo en la del Palacio de Hierro, que es una tienda departamental acá en México, para quienes nos ven en el extranjero, por supuesto, porque yo sé que tenemos público extranjero. En México tenemos esta tienda departamental que se llama Palacio de Hierro y su eslogan es "Soy totalmente Palacio", ¿no? Pero suele consolidar los estereotipos de género y de belleza. Y de clase, porque no cualquiera accede a esos tienda. Artículos que venden en esa tienda, ¿no? Hay que tener cierto estatus económico. Sí, y en este fotoperformance, extraordinariamente, pues Lorena Wolfer hace una gran crítica a estas figuras de belleza, de clase, de delgadez, entre otras, ¿no? Sí, es muy chistoso porque justamente hace rato que hablábamos sobre los orígenes del certamen de belleza, ¿quiénes son los fundadores? Pues son hombres. Empresarios. O sea, son empresarios y es un hombre que me está diciendo cómo tengo que ser femenina. Exacto. Y yo recordaba cuando trabajaba en el aeropuerto que justamente el uniforme al principio era con falda, era únicamente falda y después se hizo la transición al pantalón. Entonces, imagínate, como ¿por qué tendríamos que usar falda? Y además eso estaba antes como exclusivamente, como, ¿no? Como en las reglas para que las mujeres pudiéramos trabajar, era con falda, ¿no? Es que te hace más lista, amiga. Se ventila la cuerpa y entonces me fluyen llega las todo ideas. el cerebro. Fluyen mejor las ideas, ¿verdad? Sí, eso sí. Entonces me llama la atención, ¿no? Porque al final siguen siendo los hombres los que están delimitando cómo tenemos que vestirnos, cómo tenemos que vernos, y ellos generalmente son unos hombres viejos y que no cumplen para nada con el estereotipo de belleza masculina, ¿eh? Claro, porque en el caso de ellos particularmente, por ejemplo, en nuestro caso, después de los 25 ya no podemos ser candidatas a reina a la Feria de San Marcos, después de los 30 ya no somos jóvenes, pero ellos, la edad les da sabiduría y experiencia. Y hasta los 80 puedes tener, los 80 o 90 años puedes tener bebés, ¿no? Ahí tenemos a nuestro Robert De Niro. Está muy fuerte eso. Pero nosotras no somos bellas ni candidatas a ser reinas después de los 25. La experiencia nos hace temerosas, o sea, no temerosas que nosotras temamos, sino que más bien nos hacen temibles, ¿no? Ser mujeres con experiencia nos hace temibles, ser mujeres con edad nos hace viejas, ser mujeres... Brujas. Ajá, claro, brujas. ¿No? O sea, es decir... Nosotras seríamos brujas. Las cosas que... brujas, reinas malvadas. Las cosas que consolidan a los hombres como deseables son las mismas cosas que nos llevan a nosotras a la indeseabilidad. Esto es un mito y de esto vamos a seguir hablando. Y pues esto, amiga, les comentábamos hace un minuto que esta cuestión de la belleza, al ser un factor subjetivo, porque es un factor subjetivo, o sea, quienes le gustan a Ale, no me gustan a mí. Quienes me gustan a mí no le gustan a Ale. Afortunadamente. Ajá. A excepción de la universalidad que recae sobre Lenny Kravitz, porque por Dios nadie se niega a Lenny Kravitz. Nadie. Y si no, mándenos un mensaje porque tenemos que hablar. Tenemos que discutir. Si no te gusta Lenny Kravitz, estás en otro planeta. Sí. Ese es un sesentón que yo sí me sumaría afanosamente en la vida como sugar daddy. Por supuesto. Claro, claro que sí. Después de ese paréntesis. Después de ese sexy corolario, tendríamos que señalar que al ser la belleza un factor de gusto, es decir, de ser subjetivo y en la muy medida individual. Ajá, porque recae en la mirada de quien lo observa, ¿no? Uh-huh. Entonces, ¿por qué tendríamos que tener parámetros universales de belleza? Pues les investigamos nosotros mucho para este episodio en este maravilloso libro de la Naomi Wolf, quien justamente estudia el mito de la belleza en diferentes ámbitos. Pero fíjense bien, ella tiene una postura, una premisa, una hipótesis ahí ardiente en la que señala que cada vez que los feminismos o las diferentes olas del feminismo alcanzan liberación para las mujeres, el mito de la belleza viene
y nos domina de maneras ante las que las mujeres nos sumamos voluntariamente, ¿no? Inconscientemente, es decir, ¿no? sí. Porque por más que una quiere luchar y estamos justamente a favor de la diversidad de los cuerpos, de que cada quien tenga esta autonomía de decidir cómo, cuándo y con quién y cómo lo quiere hacer y con quién se quiere relacionar o vincular, justamente en la belleza, en estos estereotipos, en estas dinámicas en las que se nos venden productos para ser bellas, seguimos cayendo. Incluso la mujer que se pueda decir más feminista, me atrevería a decir que también la atraviesa, ¿no? Que seguimos cayendo en esta dinámica en la que, híjole, ya se me ve la cana, la arruga, la patita de gallo. Exacto, se me está cayendo aquí como que el párpado. Y nos venden la solución, ¿no? Porque esto es un problema, ese es un defecto y nos venden la solución. Y ahí estamos en un ciclo vicioso que nos cuesta salir, porque además somos castigadas si no lo llevamos a cabo, ¿no? Claro, si no cumplimos con este estereotipo de belleza que nos atraviesa a todas y a todos, ¿no? Porque también atraviesa a los hombres, no de la misma manera que a nosotras, por ejemplo, pero sí nos sigue atravesando fuertemente y sobre todo eso, ¿no? O sea, es reemplazar de alguna manera los sistemas de valores por estructuras de opresión que han sido tradicionales, ¿no? O sea, ahora ya no tenemos que cumplir con el papel de la esposa abnegada, no tenemos que cumplir con el papel de la madre sumisa, pero sí tenemos que cumplir con el mito de la belleza, por ejemplo, de la delgadez, por supuesto, ahora que está tan de moda, y ojo, otra vez, hay que verlo desde todas estas miradas críticas, porque, por ejemplo, para mí uno de los rituales más importantes de mi día a día es en la mañana y en la noche los momentos que me dedico de autocuidado con el skincare, ¿no? Como con el cuidado de mi piel. Soy muy fanática de cuidar mi piel como un ritual de autocuidado, de darme esos minutos fuera del rush de la producción del mundo, pero tiene que ver con este mito de la belleza, ¿no? O sea, a mí alguien me ha vendido la figura de que también cuidarme como este acto revolucionario tiene que ser a partir de la figura de la belleza, ¿no? Claro, y que además destinamos una gran cantidad de dinero en estos productos, cosa que otras personas, en específico hombres, no lo hacen. Exacto. Y no todos, ¿verdad? Porque ahora ya hay hombres que sí invierten en su cuidado skincare masculino. Exactamente. Pero nosotras sí le dedicamos una gran cantidad de dinero porque no es solamente el maquillaje, la crema, sino es la ropa. Ajá. Por ejemplo, siempre nos dicen como esta onda de las mujeres son muy vanidosas y yo solamente tengo unos jeans, una playera y con eso basta, ¿no? Pero también desde dónde nos lo están diciendo, porque a nosotras nos dicen que tenemos que vernos bien en todo momento. Entonces, ¿qué tanto es que sea yo vanidosa o qué tanto es el sistema que me está exigiendo que me vea de cierta manera? Porque hasta para encontrar un trabajo se me dice cómo tengo que ir vestida, ¿no? Es que nuevamente volvemos como a estos parámetros que se establecen entre hombres y mujeres, ¿no? Por ejemplo, en el ámbito de trabajo, en el capítulo de trabajo de Naomi Wolf, del mito de la belleza, ella, por ejemplo, señala como tú señalabas hace unos minutos, amiga, cómo parte del requisito laboral en el aeropuerto era traer falda, ¿no? Y, por ejemplo... Y estar maquilladas. No podíamos estar sin maquillaje. Las uñas tenían que tener esmalte. O sea, y en tonos nude. Y a los hombres, yo nunca vi que a los hombres se les dijera que tenían que ir con las uñas con esmalte. O cortadas o limpias o... Exacto, o el cabello de tal manera, obviamente sí corto y esas cosas, ¿no? Que se vean limpios, pero no tanto énfasis como a nosotras, porque incluso en la capacitación nos daban una clase, a nosotras no, pero a las sobrecargos sí les daban clases de maquillaje. Ok. Bueno, eso es interesante porque, por ejemplo, no sé, la gente sigue celebrando que Steve Jobs o Mark Zuckerberg siempre visten de jeans
y de playera, ¿no? O sandalia, pero eso no chanclas. pasa, por ejemplo, en el caso específico de las mujeres que están en el espectáculo, ¿no? O sea, lo que solemos ver típicamente es duplas en los programas televisivos en las que tenemos un hombre de edad avanzada, que evidentemente la edad representa su experiencia, mientras que la mujer tiene que ser joven, delgada y bella, ¿no? Entonces, estos parámetros son los que queremos justamente cuestionar, porque la belleza se vuelve un dispositivo de control. Eso es lo que se vuelve, ¿no? Un dispositivo de control sobre los cuerpos que evidentemente va a remarcar los géneros. O sea, no creo que a los sobrecargos masculinos les den la clase de maquillaje, ¿no? Creo que ahora se están rompiendo mucho estos parámetros de género, estos estereotipos de género con las nuevas generaciones de chiques entre 20, 18, 15, 25 años, donde los roles de género ya están mezclados fuera de esta binariedad. Tenemos fluid genders, tenemos gente queer, etcétera, y les chiques suelen maquillarse independientemente del sexo biológico con el que hayan nacido, porque están expresando una identidad de género diferente. Claro. Lo aplaudimos otra vez nuevamente. Si el maquillaje se vuelve un mecanismo de expresión para ti, yo por ejemplo nunca me maquillo. Ustedes aquí en el podcast me ven con labial, pero es hasta donde llegan mis habilidades, pues, o sea, párenle de contar. Pero si el maquillaje se vuelve tu expresión de género, perfecto, adelante. O una expresión identitaria, claro, y que no te va a revolucionaria. quitar absolutamente nada, ¿no? Si un hombre se depila las cejas, que lo vemos ya muy comúnmente, no le va a quitar la virilidad ni la masculinidad, o sea, creo que eso Si le va a también quitar se la masculinidad tóxica, que lo intenten. Cálenle. Está bien. Perdón, amiga, te interrumpí. No, Continúa. no te preocupes, porque así como hay bigotones que les encanta los vaqueritos, ¿verdad? Que está perfecto, pero volvemos a lo mismo. El hecho de que yo me vea de tal manera no significa tampoco, pues, que tenga que ser siempre de esa manera. Sí, lo que queremos cuestionar aquí básicamente es que esta idea de belleza, otra vez, como todo de lo que hemos hablado en el podcast, es un constructo cultural. Y al ser un constructo cultural, obedece a estructuras de poder que están tratando de consolidar ciertas cosas como valiosas y ciertas cosas como no. Evidentemente, el mito de la belleza consolida como valiosos ciertos tipos de cuerpos y ciertos no. Y evidentemente, también estamos cuestionando certámenes que van a consolidar que un cuerpo es elegible por encima de otro, sobre todo la figura de que un cuerpo es consumible. O sea, ya cuando trasladamos nuestra visión de que un humano deja de ser un fin en sí mismo, para sí mismo, y comienza a ser un bien consumible para otros, hermanas, ahí es donde tenemos que empezar a poner el dedo en la llaga. Sí, porque además en este sentido de específicamente la Feria Nacional de San Marcos y la Reina, pues ¿a qué intereses políticos está pues accediendo o respondiendo? ¿Qué tanta libertad tiene de decidir hacia dónde moverse o no? ¿Y quién está, pues eso, ¿no?, detrás de todo esto? ¿Puede hablar, puede decidir, puede denunciar? ¿Qué puede hacer la reina? ¿Hasta dónde llega ese reinado, pues realmente con ella, ¿no? Sí, yo siento que hay como un fuerte vínculo entre la política, la belleza, los poderes hegemónicos, que gobiernan un estado pues bastante conservador. Doble moral. Sí, yo luego a veces digo que la verdad Aguascalientes es un poco como la sopa Maruchan. ¡Maruchan! Si quieres nos puedes patrocinar, ¿eh? No nos molestaría ni un poco, pero Aguascalientes es un poco como tus sopas, solo que como un poquito de más conservadores, ¿eh? No sé, si se te ocurre, nos puedes dar una publicidad ahí, un patrocinio, no estaría del todo mal, porque los otros conservadores, a esos no les vamos a simpatizar. No, capaz que hasta nos censuran. Uy.
nos volvemos muy incómodas. Sí. Y pues eso, ¿no? ¿Qué libertad puede tener una reina que se llama también embajadora de las costumbres o las buenas costumbres, ajá, cuando realmente lo que está pasando es que se domestica su belleza? Pues ahí se los dejamos de tarea eso para pensar. Y eso, ¿no? Que nos deja también las reflexiones de Naomi Wolf en este libro del mito de la belleza, que se los recomendamos muchísimo, porque además, pues eso, ¿no? Refuerza la desigualdad. Se ve no únicamente en la belleza, sino también, ya lo decías, ¿no? En esta clase trabajadora. ¿Por qué la clase trabajadora no podría participar? Claro, porque sería más difícil costear ese tipo de vestidos que son bastante caros, etcétera, ¿no? Pero bueno, creo que hay que pensar en esta figura de belleza que es consolidada a partir de los sistemas y los certámenes, como el de la reina de la Feria Nacional de San Marcos, pues como un sistema de valores que establece qué es más valioso que otro. La belleza no va a ser una casualidad, chicas, chicos, es una construcción impuesta, ¿no? O sea, piensen en los cuerpos renacentistas, de los cuadros renacentistas. No, hombre, hermana, yo ahí habría gobernado el mundo, güey. Habría sido musa también de Botero, amiga. Harto, ¿no? Cuerpo para gobernar el mundo en el arte. Somos musas, fuimos musas. Y seguimos siendo para algunos, ¿verdad? Y para nosotras mismas. Para nosotras, claro, porque es esta idea de construir lo que nos está atravesando, que es la belleza, que cuesta, no es como algo resuelto, es algo que está en constante construcción o deconstrucción de nosotras mismas, ¿no? De esta autonomía, de decidir qué me quiero hacer y desde dónde me lo quiero hacer, el retoque. ¿Por qué me lo quiero hacer? ¿Por gustarle a fulanito, fulanita? ¿Porque necesito conseguir ese trabajo? ¿Porque necesito aparecer en medios y me tengo que ver impecable? Entonces, ¿desde dónde lo estamos haciendo? Eso habría que irlo desmenuzando en lo individual, porque a ti no te está atravesando lo mismo que a mí. Exacto. Y eso, o sea, también quiero que desde un lugar como muy franco nos escuchen con honestidad, porque en realidad que nosotras estemos colocando sobre esta mesa de discusión un tópico tan importante como el mito de la belleza y los certámenes de belleza como el de la Reina Nacional de San Marcos, no significa que estemos exentas de estas problemáticas, ¿no? No significa que no nos veamos al espejo y no cuestionemos cosas. Por ejemplo, el prólogo de este libro lo escribe Raquel Manchado, que es una gran activista, es una editora y es una gran activista contra la gordofobia. Y, por ejemplo, ella dice, estoy harta que nos digan a las mujeres gordas, y yo también me sumo como a esta réplica, de que seamos mujeres que nos amemos a nosotras mismas. Güey, ¿cómo nos vamos a amar a nosotras mismas en un mundo, por ejemplo, como este mundo gordofóbico, que todo el tiempo dice que nos debemos odiar, ¿no? O sea, que nos dice que no somos suficientes, que no podemos participar en un certamen de belleza sin que 800 doctores quieran hablar sobre la capacidad de mi corazón para sostener un medio maratón, güey. O sea, exacto. ¿Cómo vamos o sea, nos atraviesa a nosotras, nos atraviesa a todas las personas presentes, pues, porque estamos constantemente siendo bombardeadas por un sistema que dice, no eres lo suficiente. ¿Y saben por qué? Pues porque necesitan que creamos que no somos suficientes para comprarles las cosas que nos van a arreglar. Claro. Qué complejo. Y bueno, pues hablábamos de estos instrumentos del mito de la belleza. Les decíamos, pues, la publicidad todo el tiempo nos está diciendo que no somos merecedores, pues para que consumamos cosas que nos arreglen, ¿no? Claro. Sí, los medios juegan un papel muy importante porque replican este patrón de que tenemos que seguir siendo bellas. Y se aplaude y lo vemos en el bombardeo en medios como Instagram, Facebook, TikTok, en las revistas, en todas partes, en todas las plataformas, ¿no? En que los medios aplauden estos cuerpos y los que no se ajustan,
a la heteronorma y a la estética que ya está ahí construida por alguien más, que ya supimos quiénes fueron los fundadores de eso. Señoros. Exacto. Pues eso, ¿no? Se va haciendo algo estructural en donde también nosotras y nosotros como sociedad estamos siendo también cómplices. ¿Hasta qué punto? Cuando también consumimos el contenido que nos dice que tenemos que estar delgadas, jóvenes y eternamente bellas, ¿no? Sí, pues sobre todo esta idea, ¿no? O sea, de tener que envejecer con gracia, o a ver, ¿por qué le debemos algo a alguien más, no? O sea, ¿por qué le debemos belleza a todo el mundo? O sea, ¿por qué las mujeres gordas les debemos salud a los otros? ¿Por qué les debemos las mujeres mayores envejecimiento con gracia? ¿Por qué le debemos? ¿Cuál es el envejecimiento ¿A quién? con gracia? O sea, ajá, exacto. Otra vez, son parámetros súper subjetivos, ¿no? Y entonces la moda, la medicina estética son este refuerzo que de alguna manera nos disfrazan la figura de elección, ¿no? Me llama mucho la atención que hoy por hoy pues hay como una reivindicación de cuerpos gordos o no heteronormados en la moda, y entonces tenemos, por ejemplo, publicidad de mujeres gordas con ropa deportiva, y me encanta que las mujeres gordas tengamos representatividad. claro, me encanta. porque además ahí se desmitifica el hecho de que las mujeres gordas no podemos hacer ciertos ejercicios, ¿no? Por ejemplo, el yoga. Y ves mujeres gordas. El pole dance, amiga. Exacto, o sea, es como, yo no podría hacer esas cosas, o sea, yo no puedo hacerlo. Y mi talla es mediana y no, o sea, a lo que voy es que no todos los cuerpos somos aptos para ciertas cosas, o no tendríamos por qué ser aptos para todas las cosas. Para todas las cosas, sobre todo. Exacto, o si quiero, sí lo hago, y si no, no, ¿no? ¿Quién pone el límite? Pero siento un poco que luego esta publicidad justo se disfraza como libertad de elección, pero en realidad es otro mecanismo de coacción, ¿no? Claro, porque además da un doble mensaje. Por un lado, ay, esta actriz está envejeciendo con gracia, pero si vemos a, no sé, a Shakira o alguna otra que se le ve la arruga o algo, ay, es que ya se le están viendo los signos de la edad. ¿Y qué se está poniendo? Y está cada vez más hermosa que nunca. Y entonces, güey, por un lado me estás diciendo que, ay, que aplaudes el envejecimiento con gracia, pero por el otro lado también dices, ay, no, es que ya se le está viendo la arruga, o sea, todo es contradictorio. Y nos ponen en este entramado de belleza en el que nunca es suficiente, nunca es suficiente. Y nos critican además, ¿no? Se nos critica a las personas que se someten a múltiples cirugías. Ay, no, es que ya está súper deforme. Siempre es una connotación negativa, por si es mucho, por si es poco, por si es nada. Sí, el caso es que nunca satisfacemos a los demás, ¿no? Y el cuerpo se vuelve este mecanismo o este territorio de control y de lucha, donde siempre tenemos que ser delgadas, jóvenes, bellas, normadas. Pero, ¿qué pasa con las cosas sí patológicas? Otra vez, aquí no patologizamos, pero que sí llega a generar problemas serios, ¿no? Como los trastornos alimenticios, que son una situación grave y que hoy por hoy, o sea, en los 2000 la dismorfia corporal eran complejísimas, ¿no? Estas páginas pro Ana y pro Mía que te daban todas las recetas para volverte bulímica y anoréxica, ¿no? Que son trastornos alimenticios gravísimos y que afectan la salud mental, física y emocional de todas las personas, ¿no? Así es. Las cirugías en lugares peligrosos, otra vez, si se quieren operar las shishis, no sé si nos vayan a censurar, las shishis, las nalgas, a ver, háganse lo que quieran, siempre que vayan con personas certificadas, que tengan la certeza de que no les va a hacer daño, etcétera. ¿Y desde dónde lo están haciendo? ¿Y desde qué lugar lo están haciendo? Porque muchas veces, en la gran mayoría, lo hacemos desde un lugar de vulnerabilidad. Sí. En lugar de realmente ir a la raíz de lo que me está ocasionando mi descontento con mi corporalidad. Porque así me opere,
si psicológicamente me sigo percibiendo fea o gorda o como le quieras llamar, a una fealdad, como sea que te quieras o gustes ver o no ver, que atendamos justamente la salud mental antes de tomar la decisión de hacernos cualquier cosa estética. Digo, si después de eso decides, adelante, qué bueno, bien por ti, pero siempre desde esta mirada crítica. Sí, yo quiero compartir algo personal, muy personal. Ay, público de Erotopías, perdón, me trastabillé, no pasa nada. Quiero compartirles algo muy personal porque yo, de manera individual, tengo pues una historia ahí familiar compleja, ¿no? Donde había mucho abuso psicológico, no en mi familia nuclear, pero sí, por ejemplo, primos, ¿no? Y entonces una de las cosas con las que más me molestaban los primos mayores y muy abusivos era justamente sobre mis orejas. Y he tenido varias veces, no solo una, varias veces el dinero ahorrado para operar mis orejas en términos estéticos y siempre me detengo justo porque siempre le doy primero como paso a esta posición de privilegiar o premiar, podríamos decir, como darle prioridad a mi salud emocional, y lo he tratado mucho en terapia, ¿no? O sea, tiene que ver con una herida de la infancia que es personal y que yo estoy directamente trabajando, pero justo no he querido llevar a un proceso que ya tiene una implicación que es física sobre mi cuerpo hasta no haber sanado como ese proceso emocional, ¿no? Porque claro, me parece muy importante, justo lo que señalas, que viene desde un vacío. O sea, el mundo nos podrá decir todo el tiempo un montón de bombardeo, pero justo va a golpear en esas necesidades emocionales que la publicidad sabe perfectamente que todas y todos tenemos. De dónde cojeamos, ¿no? Y también esto es algo muy importante, que muchas veces sí le echamos la culpa a los medios y sí tienen culpa, pero también hay familiares, como bien lo mencionas, que hacen merma de cómo nos sentimos. Sí. Y muchas veces son las propias madres quienes están ejerciendo esta presión sobre sus hijas adolescentes en que tienen que ir al gimnasio, en que ya se están viendo gordas, en que ya se están viendo de tal manera, o en que si la oreja, que si la nariz, que si la boca, que si las tetas. O sea, te regalo a los 15 la cirugía plástica, ¿no? El aumento de mamas. Y dices, ¿cómo es posible? En una cuerpa que ni siquiera se ha terminado de desarrollar. Exacto, y que tu propia madre te lo esté diciendo, eso es un foco rojo. Mamás, por favor, no opinen sobre la corporalidad de sus hijas. Mamás, papás, tíos, primos, vecinos, el gato, quien sea, apréndanse esta regla: sobre las cuerpas ajenas no se opina. No se opina. Salvo, yo les digo a mis alumnas y alumnos en la universidad, a ver, la regla es 5 segundos. ¿Se puede resolver en 5 segundos? Dígalo. ¿No se puede resolver en 5 segundos? Guárdeselo, porque a nadie le interesa su opinión sobre el cuerpo de los demás. No saben las condiciones emocionales sobre las que la otra persona puede estar atravesando y qué impacto va a tener tu comentario. Entonces, no me gusta tu cabello. ¿Se puede resolver en 5 segundos? No. Amiga, traes un pedazo de frijol en el diente. 1, 2, 3, 4, 5, se resolvió. Sí lo puede opinar. Si no se resuelve en 5 segundos, guárdese su opinión sobre la cuerpa de la otra persona donde más le acomode. En otro lugar, adentro de la boca, no por fuera. Y bueno, no, adentro de donde quieras, pero adentro, no lo saques. Guardado en el rincón. Sí, a menos que una persona te pregunte tu opinión de manera voluntaria y te diga, creo que ahí ya pues cabe como desde un lugar amoroso. Porque además ya tienes como el consentimiento de la otra persona, pero con asertividad y con empatía y respeto. Sí, esa es una exhortación importante porque nos atraviesa tanto el mito de la belleza justo porque nos han bombardeado toda la vida con opiniones no solicitadas, ¿no? Así es. Que estás muy nalgona y luego que estás muy plana y luego que estás muy alta. Bueno, el caso es que uno nunca termina de satisfacer los estándares subjetivos de los demás, ¿no? No, y que además las personas que son bellas
pues tampoco la tienen súper fácil. Pareciera que sí, También pero las es que se atraviesan. vuelven objetos, se vuelven marionetas de otras personas. Sí, a mí me resulta complicado, sobre todo porque, bueno, aquí estamos todo el tiempo hablándoles del placer y del goce. ¿Qué tanto, por ejemplo, las personas que no somos heteronormadas y delgadas y blancas, etcétera, nos negamos el placer y el gozo de nuestra propia cuerpa, que además resiste un montón de cosas y nos posibilita un montón de placeres solo porque no tenemos representatividad en los medios, ¿no? Es que en las series solo sale la flaca blanca y entonces yo no puedo disfrutar de mi interacción sexual ni de mi propio placer, justamente porque creo que mi cuerpo no obedece a los estándares de belleza que me han impuesto todos los medios de comunicación. Sí, así es. ¿Por qué tendríamos que negarnos al placer si el cuerpo tiene todas estas receptividades que nos posibilitan el placer? Entonces, otra vez, pues creo que una cosa que es súper importante es que la Naomi Wolf no nos dice rechacen la belleza, vuélvanse todas feas. A ver, no, apropiate de la belleza. Apropiate de tu belleza, esa belleza en la que frente a tu espejo tú digas, ay, güey, estoy bien bonita, ¿no? Estoy re linda, chula, de preciosa. Sí. Y desmontar todo esto que nos han venido diciendo sobre lo que es bello y lo que no es bello. Porque además hay diferentes culturas que la belleza la tienen de diferente... en diferente lugar, ¿no? O sea, es como, bueno, para esta cultura la belleza es que las mujeres sean chaparritas, o en esta las mujeres gordas son súper atractivas. Tetas caídas en algunas culturas africanas porque hace referencia a la fertilidad, a que ya amamantaron. Fíjense ahí, las mujeres que ya amamantaron son las sexys, ¿no? Porque ya sus tetas dieron algo súper sagrado como alimento a un ser vulnerable, ¿no? Pues esto, también reapropiarnos de nuestro placer en la cuerpa. Encontrarlo, exacto, porque eso, también nos dicen cómo debemos de cochar, cómo tenemos que vernos, qué posiciones, qué posturas. Si se te ve la lonja, no. Ajá, que si no te depilaste, que si no te hiciste el aclarado de allá. Es que... Después hablaremos de eso, pero nos censuran, amigas, amigos, amigues. Sí. Entonces, pues sí, existe el aclarado de la vulva, el aclarado de... Que además son peligrosísimos. Sí. Tratamientos estéticos muy peligrosos. Sí. Porque el no porn nos dice que tenemos que ser blanquitas y rositas de la vulva y depiladas. Depiladas. Con unas caras súper sexys de gozo y placer y chorrearnos a litros. Entonces hay que cuestionar esa figura de placer sobre cuerpas que no cumplen con esos estereotipos y por supuesto aprobar la diversidad. Las cuerpas gordas somos bien sexys, somos re lindas. Cualquier cuerpo creo que tiene sus particularidades, creo yo, y cada quien irá haciendo la construcción de lo que le es bello o no. Otra vez vuelvan a su cartografía. Ajá, o sea, esto es algo muy, muy individual, que no porque ya nos digan los medios o mi artista favorita que tengo que verme de tal manera, pues no, ¿quién lo dice? ¿En dónde lo dicta, no? Sí, la idea aquí, la invitación del día de hoy, no es propiamente como a cuestionar a la belleza en sí misma. No estamos juzgando tampoco a las reinas. Pero sí hay que desarticular estos mandatos patriarcales de ser bellas, ¿no? Claro. O sea, yo no tengo que ser bella ni verme bella para alguien más. Así es sencillo. Así es. Sencillito. Y hablando precisamente de nuestros cuerpas, que son un medio político, se convierten también en este instrumento político para algunas personas. Y estas embajadoras de la Feria Nacional de San Marcos, ¿por qué embajadoras? Porque son las encargadas de atraer turismo justamente aquí a la entidad y precisamente pues invitan a esta verbena popular cada año, ¿verdad? Y el turismo sexual legal, esto es algo muy interesante porque la Feria Nacional de San Marcos se vuelve justo eso. ¿Qué representa esta coronación?
¿Qué representa el hecho de tener una reina nacional de San Marcos? ¿Por qué una mujer con las características que ya dijimos? Sí, ¿y por qué no hay precisamente un rey, por ejemplo, ¿no? Porque solo son mujeres. Es algo muy interesante porque además el turismo, ¿qué se está promoviendo en esto no dicho? Se promueve la cultura, pero ¿qué cultura estamos promoviendo? La heteronorma. La heteronorma, los cuerpos, porque al final y al cabo, la feria, por si no han venido, tiene unos stands y unas barras de cerveza en donde tienen estos escenarios en donde hay edecanes, mujeres en su mayoría. Ahora ya jóvenes, vemos, muy sexys. jóvenes y con estos cuerpos que sí son, que cumplen la heteronorma, ¿no? Cuerpos esbeltos, chichi grande, nalga grande, pelazo, pestaña, ya saben, ¿no? Entonces, se vuelve el cuerpo femenino un medio para atraer turistas en lo no dicho, porque al final, ¿qué es lo que se está vendiendo? ¿Qué se dice con una reina? ¿Por qué una reina? ¿Y esta reina cómo va a atraer turistas? ¿Está especializada en negocios internacionales? ¿O cómo? ¿De dónde viene? ¿Cómo se hace esta categorización o esta selección? ¿No? Y justo eso, ¿no? Como este consumo de cuerpos, porque al final también la feria nos invita a eso. Y el tener una representante mujer bella en la heteronorma, que nos dice que en Aguascalientes podrán encontrar mujeres hermosas, pulcras, puras y obedientes. Bueno, ahí ya no. Ahí ya no. Como que dijiste, ¿podrán encontrar mujeres hermosas? Ajá. Sí. Pulcras, bueno, ahí ya no. Pulcras no, puras, nosotras no. No. Hermosas, sí. Auténticas también. Pero desde estas edecanes hasta esta corte de reinas y exacto, princesas, claro. hay una exhibición del cuerpo, ¿no? Es que eso es lo que nos está diciendo, ¿no? Y este turismo sexual en el que se permiten el consumo de cuerpos femeninos en todas las esferas, lo vemos. Y también súper clasista. ¿no? Totalmente. Sí. Y acuérdense que aquí esto es algo que cuestionamos y criticamos mucho. Y pues estas relaciones nepotistas que tenemos, la chisma. Porque hay una chisma. Chisma, fuerte chisma. Un escándalo. ¡Escándalo! Sí. Sí, bueno, pues estas relaciones nepotistas en las que ya dijimos se vinculan las candidatas, las reinas, las princesas con empresarios, con políticos. Y pues aquí en Aguascalientes sucedió algo fuerte en este certamen 2025. Cuéntanoslo todo, así amiga. Es. Pues resulta que 5 candidatas a reina de belleza, pues sí, reina de la feria, se bajaron de la contienda porque denunciaron que había favoritismo en una de ellas, una de las participantes. Esta participante además sacaron los trapitos al sol de que era una funcionaria pública. Lo cual ya decíamos que es cuestionable porque se supone que tienes que ser estudiante y no trabajadora. Exacto. ¿Cómo se iba a empatar su agenda con el trabajo? Bueno, quién sabe cómo le iba a hacer. Además de servidora pública. Servidora pública, y acuérdense también que no permitían embarazadas. Entonces, ¿cómo le van a hacer? O sea, una embarazada no podría porque está gestando y la otra no tendría problemas porque tiene un cargo público. ¿Cómo empatan ahí los tiempos? Y bueno, pues ese fue el chisme, ¿no? Que esta persona, esta mujer, esta candidata, se había postulado para ser reina y las demás compañeras se dieron cuenta que existía favoritismo, que realmente se estaba inclinando todo hacia esta persona y que además de ser funcionaria pública tenía una relación sentimental con otro funcionario público. Entonces se destaparon también los sueldos de esta persona que eran bastante exacerbados, una cosa exagerada y pues se tuvo que bajar de la contienda, ¿no? Esta persona. Y también parece ser que hasta renunciar al cargo público, ¿no? Sí, la hicieron renunciar al cargo público también y volvemos a lo mismo. Aquí no la estamos juzgando a ella porque al final de cuentas ella está haciendo un uso de capitalizando, que eso vamos más adelante, pero que esto se vuelve como un dispositivo también en el que
como bien lo decíamos, controlan y se castiga, porque a ella la hicieron renunciar a su cargo público, pero y la otra persona con la que mantenía la relación sentimental, ¿por qué no? Ujú. ¿Por qué no renunció también? O sea, ¿por qué ella sí, por qué él no? Eso está bastante interesante, ¿no? Porque pareciera que a ella se le castigó por eso. Sí, porque el cargo público parecía que se señalaba, pues tenía que ver con este vínculo de manera nepotista, ¿no? O sea, que ella había accedido al cargo público, con base en esta relación, pero efectivamente el castigo recae sobre ella, no sobre alguien más, ¿no? Exacto, quien está metiendo, ¿no? Porque además ya lo sabemos, ¿no? Es todo un sistema, así se mueve desafortunadamente. Y volvemos a lo mismo, hasta donde eres libre de elegir por tus capacidades y actitudes y aptitudes los puestos a los que vas a participar o concursar. ¿Y qué tanto, por ejemplo, estaría bien que yo capitalizara mi belleza o que dejara de hacerlo? Pequeño paréntesis, en este podcast somos Pet friendly. pet friendly. Y esas criaturitas que se escuchan al fondo son mi amado Pincel y mi amado Renard. Entonces, pues compartirán el escenario también con nosotros. Opinando. Pincel dice que él es muy bonito y que sí capitaliza su belleza. Y a eso vamos, justamente esta capitalización, y lo propone la socióloga británica Catherine Hacking, que ella propone que existe un cuarto capital. Además del capital económico, capital humano, capital social o capital cultural, está el capital erótico. ¿En qué consiste este capital erótico? Justamente pues en nuestros cuerpas, que nosotras realmente, ella propone que no rechacemos esa belleza, que no la neguemos, sino que la reapropiemos y que la utilicemos a nuestro favor, ya sea hombres y mujeres. Y ella decía, pues claro, el capital erótico consiste no solamente en la belleza, sino también en las habilidades que tenemos para seducir. Es eso también, en cómo yo me vendo hacia la otra persona o hacia donde quiero yo ser aceptada o entrar o aceptado. Y precisamente en el 2015 se hizo una investigación en Praga en donde ella proponía esto, ¿no? Esta era como una teoría, y ella decía, sí existe el capital erótico y es esto, y está así, así, así. Y en Praga se realizó una investigación en donde se pudo constatar que efectivamente las personas bellas, que bellas decimos que cumplen con el estereotipo de belleza blanco, delgado y demás, ganan más dinero, en salarios es un poquito más elevado que las personas que no cumplen con ese estereotipo de belleza. Entonces ya está comprobado que efectivamente sí recae, tiene un peso muy importante la belleza a la hora de conseguir puestos laborales o acceder a otras oportunidades económicas, ¿no? Ya lo decías, las reinas de la feria normalmente, no todas, pero suelen vincularse con políticos o empresarios, o acceder a puestos, a cargos públicos, pues importantes, en donde se utiliza este certamen como trampolín, porque aquí es donde se cuestiona y como una plataforma. Como una plataforma, y no es de que estemos juzgando y digamos que ellas son las que están mal, bien o mal, sino que es todo el sistema que nos va orillando a que si somos hermosas vamos a poder tener más oportunidades que todas las credenciales que yo pueda tener y toda la experiencia que yo pueda tener, ¿no? Nos siguen diciendo que tu belleza pesa más que todo tu bagaje académico y el expertise laboral que tengas, ¿no? Profesional. Sí, tus capacidades, tus habilidades. Y pues también más allá de cuestionar estos certámenes de belleza o estos vínculos con la política o con el sistema empresarial en el que se vinculan, pues también como nosotros, como espectadoras y espectadores, pues tampoco estamos siendo inocentes, ¿no? Estamos siendo también cómplices activos que consumen este tipo de figuras de belleza
y que también otra vez consumimos los productos que nos prometen alcanzar esos ideales, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué tanto la belleza se ha vuelto un sistema rentable que sostiene todo un poder económico, un poder político y que de alguna manera nos ha construido una figura de feminidad idealizada, ¿no? Claro, porque se nos dice cómo tenemos que ser femeninas. Y en este sentido volvemos a lo mismo, ¿no? Las reinas, ¿qué tanta agencia y autonomía tienen con respecto a las decisiones que van a tomar en su reinado? Y no solo eso, ya lo decíamos, ¿no? En diferentes sectores, yo lo he vivido muchísimo en la mayoría de mis trabajos. En el sector turístico. Y Ajá. en el sector turístico y en el otro sector que no es turístico, pero es privado, y también gubernamental, el acoso en el que si te ven guapa, bonita o atractiva, pareciera que no puedes ser inteligente. Si eres guapa, no eres inteligente. O que estás a disposición para el acoso laboral, claro, ¿no? Sexual. Claro, o que tendrías que someterte a ciertas actividades con los jefes para que puedas ascender. Y no juzgamos a las personas que lo están haciendo. Al final de cuentas, aquí se trata también de sobrevivir y pues estas personas sí están capitalizando con sus cuerpos, pero tampoco creo que estén bastante cómodas, ¿no? Cómodas o cómodos. Exacto. Sí. Pues eso, amigas y amigos, la invitación aquí es a apropiarnos de esta figura de la belleza desde un lugar diferente y distinto al que nos han dicho que tenemos que obedecer y cumplir, ¿no? Cuestionar qué tanto esta figura de belleza es otro mecanismo de control que recae sobre nuestros cuerpos que ya en sí mismos están sumamente controlados todo el tiempo, ¿no? Que todo el tiempo están jerarquizados, valuados, y que si escapamos de esta figura de belleza, de delgadez, de juventud, de blanquitud, o si no somos personas blancas, pero somos racializadas dentro de otras perspectivas, ¿qué tanto estamos cayendo en esta figura de exotización, etcétera? Es decir, hay que apropiarnos de lo que a nosotras y a nosotros, nosotres nos reconoce como, nos hace sentir bellas, bellos, cómodas, cómodos, cómodes y también con derecho al placer, pero desde una mirada que no sea hegemónica ni consolidada, ¿no? Claro, que sea tu propia mirada y que te vayas deconstruyendo y reconstruyendo. Pues, amigas, amigos, amigues, estamos terminando este cuarto episodio. Estoy, la verdad, súper feliz. Así terminamos de cartografiar el reinado. Esta ruta a la reino. corona y al reinado. Nos vemos y nos escuchamos en el siguiente episodio de Erotopías, cartografías del deseo. Y pues aquí el deseo se piensa y la mente se arde, enciende, amiga. Se enciende. Y entonces aquí lo único garantizado que les tenemos es la duda y el cuestionamiento. cuestionamiento. Nos vemos y escuchamos el Bye. siguiente. Bye.